que sí, tu nombre es poderoso, tú eres el Todopoderoso. Y ante ti nos presentamos en esta mañana humildemente, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu soberanía. Tú eres Dios sobre todos los dioses, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega. Y a ti honramos, Padre, a ti glorificamos. Y ante tu presencia venimos suplicando que tú derrames una vez más tu misericordia sobre nosotros. Padre, que nos perdones por nuestras faltas, que nos ayudes, Padre, que nos restaures a una condición que merezca tener comunión contigo. Gracias, Padre, por esta semana, por las bendiciones que nos has concedido. Gracias por suplir nuestras necesidades, por tu protección, y gracias por habernos traído aquí una vez más, aquí a tu templo, a estar contigo en comunión. Bendícenos, Padre, ahora pedimos humildemente. Bendice este tiempo y esta palabra que se va a presentar. Y pedimos todo esto en el único nombre por el cual podemos venir a ti, el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les pido que vayan conmigo al texto bíblico de esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 26 al 38. Y pueden mantenerse sentados en esta mañana, es un poquito larga la lectura. Una lectura que probablemente todos están muy familiarizados con ella. Comenzando el versículo 26 de ese capítulo 1 del Evangelio de Lucas, la palabra del Señor dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bendita sea su palabra, su santa palabra. Continuando la serie en la Navidad, como mencionamos la semana pasada, la conclusión del libro de Malaquías representa la conclusión del canon del Antiguo Testamento, la cual ocurrió alrededor del año 397 a.C. También mencionamos que al final del libro de Malaquías encontramos lo que se pudiera considerar como el último mensaje, el último anuncio, la última clave o señal para el pueblo de Israel antes de la llegada del Mesías.
Desde ese punto, al final del libro de Malaquías, hasta el relato que acabamos de leer, habían transcurrido cerca de 400 años de espera. Ninguna palabra de Jehová había sido recibida. Toda comunicación entre el Señor y su pueblo, en esencia, había cesado. Nada se había oído desde el cielo. Para el propósito del mensaje de esta mañana, pienso que es notable mencionar que varios eventos de gran importancia ocurrieron durante este tiempo de espera, los cuales iban a afectar e influenciar la sociedad judía para el tiempo de la llegada del Mesías. Primeramente, debido a la falta de un templo, en conjunto con las limitaciones experimentadas por el pueblo durante el cautiverio, comienza el sistema de sinagogas para las reuniones religiosas del pueblo. Este organismo, el cual no existía antes, no estaba dentro de las escrituras o las instrucciones del Señor, sirvió el propósito de mantener el pueblo en estrecha relación con los escritos sagrados. Básicamente, la sinagoga en esencia reemplaza la reunión dentro del templo. De igual manera, este periodo también da origen a un nuevo conjunto de tradiciones y comentarios e interpretaciones de parte de los sacerdotes, conocido como el Talmud. Y este pasa a tomar una posición de importancia por encima de la ley mosaica, lo cual es interesante, ya que una de las últimas instrucciones al pueblo de parte de Dios había sido el recordar la ley de Moisés y las instrucciones o ordenanzas que ellas contenían. Sabemos que en este periodo de los 400 años, al pasar, aunque trataron de mantenerse fiel en mantener la ley y seguirla de acuerdo como estaba escrito y como había sido instruido a través de este nuevo organismo conocido como la sinagoga, los sacerdotes, los líderes religiosos, ahora comienzan a dar su opinión, su interpretación. Y esto viene a pasar sobre la ley. Vemos como el hombre, en su debilidad, en su estado pecaminoso, toma una posición que no merece sobre lo que es la ley de Dios. En adición, durante este periodo surgen los dos grandes grupos sectarios conocidos como los fariseos y saduceos, quienes vienen a ser la autoridad religiosa del pueblo durante el tiempo de Jesús. Y sabemos a través de los evangelios cómo el Señor constantemente tuvo que enfrentarlos a ellos en las situaciones donde el Señor estaba dando enseñanzas y ellos venían a atacarlo, criticarlo y confrontarlo supuestamente con la ley. Finalmente, para la época del relato en el Evangelio de Lucas, ya el pueblo judío se encontraba bajo el control y soberanía del imperio romano. Por eso es que cuando llegamos al tiempo del nacimiento del Señor, todos estos eventos que ocurrieron durante ese tiempo afectaron cómo el pueblo recibió o dejó de recibir esa gran promesa que era el Mesías. En la porción que leímos, Lucas nos presenta uno de los relatos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, el anuncio de parte del ángel Gabriel a María. Y en este vamos a tocar 3 puntos en particular: el mensajero, la recipiente y el mensaje como tal, o el anuncio. Comenzando con el ángel Gabriel. El relato comienza declarando que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a María en la ciudad de Nazaret al 6º mes, versículos 26 y 27. En primer lugar, observamos que el ángel es un mensajero. Él no actúa por su propia voluntad, sino que viene en obediencia a las instrucciones dadas por el Señor, lo cual nos enseña claramente y nos indica que los ángeles no trabajan independientemente a Dios, sino que son obreros
de Dios, al igual que todo creyente, es un obrero y mensajero de Cristo. Los ángeles, al igual que los creyentes, tenemos diferentes responsabilidades, pero servimos a un mismo Señor. Y eso es muy importante para nosotros entender. Los ángeles son consiervos con nosotros. Sí, son seres no humanos, son seres sobrenaturales, pero no deja de ser que siguen siendo siervos al Señor. Tienen su responsabilidad al igual que nosotros. Ellos le sirven al Señor directamente con sus responsabilidades como el Señor determine. De igual manera nosotros somos siervos de Cristo y el Señor nos ha declarado y nos ha estipulado que tenemos responsabilidades aquí en el mundo de llevar a cabo. Ministerios, cada cual ha sido asignado, ha sido dado dones para llevar a cabo estos ministerios que todos tenemos que llevar a cabo, comenzando con la Gran Comisión y los demás. Segundo, se menciona que vino en el 6º mes. Esto se relaciona con la concepción de la prima de María, Elizabeth, como leímos, quien viene a ser madre del precursor de Cristo, Juan el Bautista. Y si vamos a ese capítulo 1 de Lucas, los versículos 24 y 25, leemos lo siguiente: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y su afrenta era que ella era estéril. Y le da la bendición de tener el hijo que iba a ser el precursor, como hablamos la semana pasada, del ministerio de Cristo, Juan el Bautista. Tercero, el ángel fue a la ciudad de Nazaret. Aunque Jesús nació en Belén, como fue profetizado, él era conocido como un nazareno. Y esto es debido a que sus padres venían de esa parte del mundo. Por eso es que lo identifican a él, no donde nació, pero de dónde son sus padres. Por eso hablan de Jesús como un nazareno. Segundo, María, la recipiente del anuncio. Ella era, o se estima que era una niña de alrededor de 14 o 15 años de edad, una joven. Y en esa época las mujeres, las jóvenes, ya estaban comprometidas para el casamiento a esa edad. Una muchacha simple, pobre, que vivía, como acabamos de leer, en Nazaret, un pueblo de poca fama y considerado por muchos judíos de poco valor. Tenemos esa evidencia debido a que, si leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 45 y 46, ya el Señor Jesús había comenzado su ministerio y estaba ahora escogiendo a aquellos hombres que iban a ser parte de su círculo cercano, lo que conocemos como los apóstoles. Y si vamos a ese capítulo 1 de Juan, a esos versículos, y así comenzamos un poco antes, vemos que él ya había llamado a Andrés y a Simón, los hermanos, fueron los primeros dos. Y un poco más adelante se encuentra con Felipe y lo llama a él. Y Felipe sale a buscar a su hermano Natanael. Y en el versículo 45 y 46 leemos: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Fíjense que él está citando la ley y lo que los profetas habían ya dicho. Dice: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dice Felipe: ven y ve. En otras palabras, Nazaret era posiblemente el último lugar de donde el Mesías se pudiera esperar. Y esa era la mentalidad del pueblo en esa época. Mesías representaba al rey quien los iba a salvar. Y en su mente un rey tiene que venir ¿de dónde? De lugares lujosos, de una familia de realeza, con lujos, con facilidades, no un hombre pobre, nacido de un carpintero, especialmente en un lugar que no se consideraba como algo bueno. Y la reacción no fue obviamente positiva. Continuando con la persona de María, nos dice el relato que ella era una virgen que estaba comprometida a casarse con José, varón de la casa de David.
Y aquí tenemos otros dos puntos de gran importancia acerca de esta persona de María. Ella era una virgen. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya la profecía establecía que el Señor tenía que nacer de una virgen, lo cual María era la escogida. Y la importancia de este dato es que nos da a entender que aunque Cristo iba a participar de la naturaleza de hombre, Él no iba a ser parte de la corrupción de esa naturaleza. Y el hecho de que María era una virgen implicaba o representaba pureza e inocencia. En otras palabras, el Señor no podía traer en su naturaleza humana el pecado que vino a través de Adán. Por eso él tiene que nacer de una virgen. Lo que significa es que su nacimiento, su concepción tenía que llevarse a cabo milagrosamente, como había sido revelado. No era obra de hombre, sino que era obra de Dios, y tenía que llevarse a cabo en alguien que no había sido contaminada humanamente. Y este era el caso de María. María dice también que estaba comprometida a casarse con José. Y aquí se establece la conexión a la línea del rey David, lo cual era otra de las profecías y requisitos acerca de la persona del Mesías, para que se cumpliese, para que poder verificar que era una realidad, que el nacido era el prometido. Y en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, en los versículos 12 al 13, leemos: cuando tus días se cumplan, hablando acerca del rey David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y esa era una proyección hacia ese Mesías que iba a devenir. Y se establece la línea directa con el rey David. Y aquí en el anuncio del ángel declara que José, que es de la línea de David, confirma y cumple con este requisito, lo cual nos lleva al anuncio. El ángel Gabriel sorprende a María con una salutación honorable e inesperable cuando le dijo: muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en pensando en esa salutación, en ese saludo, es algo increíble el pensar cómo el ángel se le presenta a esta joven. Y qué privilegio, porque no solamente dijo: hola María, soy el ángel, ¿cómo estás?, sino que le da un reconocimiento como introducción a su saludo. La frase muy favorecida significa que ella era beneficiaria de la gracia, bendición y el favor divino. En otras palabras, el ángel dice: María, tus circunstancias son motivo de regocijo, ya que entre todas las mujeres del pueblo, el Señor te ha reconocido y te ha escogido a ti. Tú eres la recipiente de su favor. Esto nos da una indicación del carácter, dedicación y fidelidad de María. Era tal que el Señor la reconoce sobre todas las demás mujeres del pueblo de Israel. Es como cuando Job, en el libro de Job leemos, cuando el Señor le dice a Satanás: no hay otro en la faz de la tierra como este mi siervo. El reconocimiento que el Señor da es algo que es basado en nuestra dedicación hacia Él. Por eso es que cuando somos fieles, cuando verdaderamente nos entregamos al servicio del Señor y somos fieles a Él, Él nos reconoce. Él derrama bendiciones. Él cuida de su gente, pero especialmente a aquellos que verdaderamente son dedicados a Él. Ahora, como es de esperar, la reacción de María ante la presencia del ángel fue
de confusión. Dice ahí en el versículo 29, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Cómo no iba a estar turbada María? Mencionamos al principio que habían transcurrido alrededor de 400 años desde que el pueblo había recibido alguna revelación, alguna señal celestial. Y quién sabe lo que María estaba haciendo en ese momento. Cocinando, limpiando, cosiendo, quizás estaba haciendo planes o preparaciones para su próxima boda. Y de la nada se le aparece el ángel Gabriel y le dice: María, tú eres la favorita entre todas las mujeres. ¿Qué cómo? ¿Quién soy yo para que me saludes de esa forma? ¿Qué he hecho? ¿Cómo es que yo soy merecedora de ese reconocimiento? María no solo estaba confusa, sino que sentía temor, estaba turbada por lo que estaba sucediendo. Un ángel se le acaba de presentar a una niña de 14 o 15 años. Tú eres la favorita de Dios. Si leemos las Escrituras, históricamente vemos que una y otra vez, cuando había algún tipo de visión sobrenatural, la reacción era el temor, el miedo. Abraham e Isaac escucharon esas mismas palabras en el libro de Génesis: no temas, cuando el ángel del Señor se les presentaba. En el caso del sacerdote Zacarías, cuando el ángel Gabriel se le presenta y le dice que va a tener un hijo, el cual iba a ser Juan el Bautista, su reacción era la misma: temor. Los pastores en el campo, cuando los ángeles se presentan y anuncian el nacimiento del Mesías, su reacción fue el temor. Ahora imaginen una joven de 14 o 15 años, después de 400 años, no haber oído nada. Y el ángel dice: tú eres la favorita. Sí, tenía temor. Y sabemos que tenía temor por la respuesta que el ángel le da: no temas. No temas. Has encontrado gracia delante de Dios. El Señor no la venía a juzgar. El Señor venía a derramar bendición sobre ella. Y debemos entender que cuando estamos en los caminos del Señor, no tenemos que sentir temor. Él es nuestro Padre, protector, sustentador, redentor y salvador. Por eso siempre la respuesta a través de las Escrituras para sus siervos fieles es: no temas. Cuando pensamos en Dios, debemos pensar en Él como un Padre que nos ama, que nos quiere, que quiere cuidar de nosotros. No un Padre agresor, abusivo. Si Él es un Padre justo y disciplina a los que ama, pero sobre todo es un Padre de amor. Y en vez de temer, debemos sentir confianza, consolación, sentirnos a gusto ante la presencia del Señor. El ángel prosigue a declarar cuál es el propósito para el cual había sido María escogida. Comenzando en el versículo 31 vemos que dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Gabriel estaba diciendo que: María, vas a ser la madre del Salvador del mundo. En Mateo 1:21, el ángel le revela a José que iba a nombrar a su hijo Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo va a ser el Salvador, dice ahí en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María, tu hijo no va a ser cualquier niño, sino que va a tener una gran responsabilidad. Y no solamente aquí contigo, no solamente aquí en Nazaret, no solamente aquí en Judea, a nivel mundial. Él va a ser grande, concierne a la importancia del ministerio de Cristo en relación al mundo. Sin duda, Él es la personalidad más significativa en la historia humana y divina. Él es Dios.
Él es el Todopoderoso. Él es el Dios encarnado. Y la obra que Él iba a realizar, la expiación de pecados, sería la más valiosa y la de más importancia en la historia de la humanidad. Sí, este será grande. En cuanto a ser llamado Hijo del Altísimo, leemos en el Salmo 2, versículos 7 y 8. El rey David, quizás no lo sabía, pero dice él: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. David estaba revelando lo que el Mesías iba a hacer. La revelación de David en los Salmos acerca del Mesías, ahora Gabriel se lo estaba confirmando a María a través de su hijo. Él será Hijo del Altísimo. Y lo confirma al final del versículo 35, cuando le dice que será llamado Hijo de Dios. Él continúa y le dice: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. Lo que está es identificándolo a esa línea del rey. Y es una referencia a la profecía que se encuentra en Isaías 9:7, cuando dice: lo debilitado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Y como leímos al principio, María estaba desposada con José de la línea de David. Y si no nos estamos dando cuenta, lo que estamos viendo es el rompecabezas, las piezas poniéndose en su lugar. Pero no por el hombre, por el Señor. Todos los anuncios del Antiguo Testamento ahora cumpliéndose para que lo que estaba pronosticado se lleve a cabo. Y dice más adelante: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A través del curso de la historia humana, reinos e imperios se han levantado y de igual manera han caído y dejado de existir. Pero el reino de Cristo es, siempre será y nunca dejará de ser. A diferencia del hombre que crea, establece y toma poder y autoridad, llega el momento en que ese poder y autoridad eventualmente cesa y viene otro, y viene otro, y viene otro. Los grandes imperios de la historia los podemos ver a través cómo llegan, y es el más poderoso, pero a los años viene otro y los derroca. Sin embargo, desde que Cristo vino, no ha habido otro que lo ha podido tumbar, y nunca lo habrá. Fíjense lo que el libro de Daniel dice en el capítulo 7, versículo 14. Su dominio es dominio eterno, no tiene fin, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido, ¿qué? Jamás. El Señor siempre ha sido, siempre es y siempre será. Y Él lo declara, Él personalmente lo declara así en Apocalipsis 1:8, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y concluye diciendo: el Todopoderoso. Ninguno otro, ningún líder, ningún gobernante, ningún imperio puede reclamar lo que el Señor ha reclamado, porque ninguno otro puede cumplir como el Señor ha cumplido. Él lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Y la promesa en ese versículo en Apocalipsis es que dice ahí: el que ha de venir. El Señor vuelve, hermanos.
una promesa dada por Él y podemos contar en ella. En resumen, Gabriel estaba anunciando a María que ya no hacía falta buscar ni esperar más. Jesús, su Hijo, es el Mesías prometido a Israel. Hasta este punto del relato, hasta este punto del anuncio del ángel, le había declarado a María que había encontrado gracia en los ojos del Señor, que había sido escogida entre todas las mujeres, y ahora, después de 400 años de espera, ella iba a ser la madre del Mesías prometido. Pero faltaba un pequeño detalle, y en el versículo 34 ella lo expresa. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ok, yo soy la escogida. Ok, he encontrado gracia. Ok, la espera acabó y que termina conmigo. Perfecto. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? Y María simplemente estaba tratando de entender cómo todo lo que el ángel le había revelado se iba a cumplir, ya que ella era una virgen. ¿Cómo es posible? Y tenemos que seguir manteniendo en mente que estamos hablando de una joven de 14 a 15 años. Somos adultos y a veces no entendemos cómo bajarnos los zapatos. Imagínense en esta joven. Lo que el ángel le acaba de declarar es algo que es incomparable en su magnitud, especialmente en la época en la cual estamos hablando. El ángel, tratando de aclararle, concluye su anuncio declarando que todo iba a suceder por intervención divina. Versículos 35 y 37. Respondiendo el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todos juntos el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Y el ángel trae la perspectiva. No eres tú, María. No va a ser José. No va a ser a través de algo que el hombre sepa hacer. Va a ser porque el Señor mismo lo va a hacer. ¿A través de qué? Su Espíritu Santo. Y ahí vemos la tercera persona de la Trinidad siendo una parte íntima de lo que se está llevando a cabo. Ahora, ¿María entendía? ¿María comprendió? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué estaba pasando por su mente en esos momentos? El ángel fue y vio las instrucciones y el anuncio que el Señor le había ordenado a llevar. María recibe el anuncio de Dios a través del ángel. Y el ángel explica cómo se va a cumplir. Y pienso que podemos estar de acuerdo que el anuncio de la ángel a María había sido más que suficiente para que cualquier persona tuviera un ataque de nervios. Y especialmente una simple joven de 14 a 15 años. La magnitud de ese anuncio era increíble. Ustedes, damas, si hubiera sido la única, la escogida, y reciben ese mensaje. La favorita, la escogida, has encontrado gracias y vas a ser la madre del Salvador del mundo. El tratar de procesar ese anuncio, no solamente el anuncio,
el significado y la importancia, y aún más allá, la responsabilidad que ahora se le encomendaba a María de cuidar a esa criatura que era el Mesías. Es más que suficiente para uno salir corriendo de temor. ¿Qué? No. Sin embargo, la respuesta de María nos demuestra por qué ella había encontrado gracia delante de Dios y por qué ella había sido escogida entre todas las mujeres. Y el versículo 38 lo expresa. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Su fe y su amor a Dios sobrepasó cualquier temor o confusión o falta de entendimiento que ella hubiera tenido. Su prioridad, su enfoque, su único deseo era el de servir a su Dios en lo que Él le pidiera, no obstante las circunstancias o posibles consecuencias. El ángel dijo: esto viene por el Señor. Como el Señor diga. Y se somete al llamado de Dios. Y ahí vemos una mujer completamente entregada a su Dios, que estuvo dispuesta a servir al llamado de Él, sin saber cómo, sin entender quizás cómo, pero sí sabía, si el Señor lo dice, el Señor lo cumple. Y ella se entrega a ese llamado. Ahí vemos una persona de fe, una persona que es fiel a su Dios, una persona que ama a su Dios de tal manera que no importa cuál sea el problema o el reto, hacia adelante seguimos. Como dice el himno, firmes y adelante. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? La historia de María la conocemos, la acabamos. ¿Cuál es el mensaje para cada uno de nosotros hoy? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Lo que María estuvo dispuesta a hacer, el anuncio que recibe y cómo lo recibe y cuál fue su reacción. ¿Qué recibimos nosotros a través de esto? Consideremos las siguientes verdades. Primero, el Señor cumple con sus promesas. Nunca ha dejado de cumplir, y la evidencia está a su favor de que nunca dejará de cumplir con lo que ha prometido. Él le dijo a su pueblo que un Mesías venía, y el Mesías vino. Él nos ha dicho a nosotros que Él vuelve, y el Señor va a volver por su iglesia, y podemos contar en ello. Segundo, nada es imposible para el Señor. No existe ningún problema, dificultad, obstáculo o pecado que sea demasiado grande o difícil que Dios no pueda vencer, ya que Él es declarado por sí mismo el Todopoderoso. Tercero, entendiendo que Él cumple con sus promesas y que Él es el Todopoderoso y por lo tanto nada es imposible para Él, podemos nosotros confiar en el Señor, no importando las circunstancias, de la misma manera que María lo hizo más de 2000 años atrás. ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a su llamado por el amor y la fidelidad que sentimos hacia Él en la manera que María lo hizo? Ese es el reto para nosotros. Sí, quizás no vamos a cuidar del próximo Mesías, porque no lo hay. Quizás no vamos a tener esa responsabilidad, pero el Señor nos llama diariamente a hacer algo
¿Estamos nosotros dispuestos a contestar ese llamado? A servirle a Él, a someternos a Él en la manera que María lo hizo, aun cuando no entendemos. Y finalmente, al igual que el ángel anunció, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros no debemos, tenemos que anunciar al mundo, especialmente durante esta época, que Dios el Padre ha enviado a su Hijo y su nombre es Jesús, quien vino para salvarnos de nuestros pecados. Y el pueblo de Dios dice amén. La Navidad no es solamente una historia, la Navidad es un hecho. Se cumplió la promesa y María fue parte de esa promesa. El Señor la escogió por su dedicación, por su fe, por su amor, para que fuera parte de lo que tenía que llevarse a cabo. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestro llamado? Ella respondió en la forma correcta cuando dijo, y le dice el Señor, heme aquí, úsame en lo que tú quieras. ¿Es esa nuestra actitud? ¿Es ese nuestro pensar? Llámame, Señor, aquí estoy. Ojalá y así sea. Pero primordialmente, hermanos, el mensaje que el ángel trajo, ese anuncio es para el mundo. Continuemos diciéndolo. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Amén. Gracias, Padre, por esta historia, por este relato tan bonito, tan valioso, tan importante en las promesas que tú cumpliste, Dios mío. Esta Navidad, toda Navidad, recordamos ese momento donde tú le dijiste a María que ella iba a ser la madre, la escogida para que el niño Mesías naciera. Que no solamente sea una historia que contamos, que sea una realidad en nuestra vida, que entendamos el significado y la importancia de lo que se llevó a cabo hace casi 2000 años atrás. Padre, úsanos, Dios mío, úsanos en la forma que la usaste a ella, para que el mensaje de salvación continúe adelante y que aquellos que no te han conocido tengan una nueva Navidad, que puedan nacer de nuevo. Gracias por todo lo que nos has dejado para poder aprender y conocerte mejor. Gracias, Padre, porque no es un libro de historias, es un libro de vida. Y ayúdanos a llevar esa vida hacia adelante. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Y el pueblo de Dios dijo amén. Amén. Pues se alabemos al Salvador del mundo. Padre, el nombre de tu Hijo es muy poderoso, lo que no pudo hacer la ley.
En cuanto a la carne, que no pecara. Lo hizo tu Hijo con su encarnación y condenó esa misma ley, esa misma carne nuestra, por medio de su encarnación. Te alabamos, oh Dios. El mundo recibe esta noticia, las buenas nuevas, de que ya no tiene que vivir atado al pecado, que hay salvación y vida eterna a través de tu Hijo y en la cruz. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por ese momento tan especial, tan bello, en que esa doncella recibe el encargo más grande, el favor más grande que Dios le pudo hacer a un ser humano, de tomarla para que fuera la madre de Jesús, nuestro Salvador. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te pedimos que este mundo le dé el lugar a esa doncella, el lugar correcto que le corresponde a través de tu palabra. Que no la adoremos, porque solo a ti te adoramos, pero que la veamos como el objeto que Dios tuvo para depositar ese favor, esa gracia de Dios en ella, para darnos esta salvación y esta vida eterna, este gozo y la esperanza de estar con tu Hijo Jesús, contigo para siempre. Despídenos ahora con tu bendición. Que estas palabras del Evangelio de Lucas, esta narración, quede en nuestros corazones y que podamos tomarla y llevársela a otro que tanto este mundo la necesita. En el nombre de Jesús. Danos tu bendición. Amén. Amén. Amén.